Hola, ¿cómo están hoy? Muchas gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es Judith Mendoza y soy una maestra de la Biblia. Y hoy, y también testigo de Jehová, testigo de Dios, hoy me gustaría considerar o seguir con la consideración de la vida de Jesús. Este día o esta noche, le agradezco por acompañarme. Esta noche voy a hablar acerca de la siguiente cosa que pasa después que Jesucristo nace, ¿no? Sabemos que Jesucristo nace y lo último que hablé es acerca de Ana y Simeón. Los dos profetizan acerca de Jesucristo. Vemos que las mujeres también eran profetas. Así es que Dios usaba a los hombres igualmente como a las mujeres como profetas. Las mujeres siendo profetisas. Entonces, el tema de hoy se titula Unos astrólogos van a ver a Jesús. Es interesante porque de la manera de la que hemos aprendido es diferente a cómo la Biblia cuenta. Entonces, hoy voy a leer en la Biblia paralela del internet. Voy a leer acerca de Jesucristo cuando nace y eso está tomado de Mateo. Y si tiene su Biblia, acompáñeme para que vea lo que la Biblia dice, ¿no? No lo que Judith dice, sino que es lo que la Biblia dice. Eso es lo que deberíamos de decir todos. Yo leí en la Biblia. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, dice en Mateo 2, 1 al 12, y si buscamos, yo voy a leer, tengo aquí varias traducciones, y voy a leer de la Biblia Reina Valera Gómez. Entonces dice: y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, esto es de acuerdo de Mateo, acordémonos que Mateo era un colectador de impuestos. Entonces, pero claro que siendo ya discípulo y seguidor y apóstol, yo creo que sí, él fue uno de los apóstoles, sí, él era uno de los apóstoles de Jesucristo. Claro que siendo un recaudador de impuestos, Mateo tenía que cambiar la forma de ser, porque usualmente a los recaudadores de impuestos no se les quería mucho, porque usualmente colectaban los impuestos para el gobierno de Roma, pero también cargaban un porcentaje quizás mucho más alto de lo que tenían que colectar para el gobierno. O sea que yes, I do. I just had the presentation in English. Entonces, alguien preguntó si hablo inglés. Someone asked if I speak English. Entonces, vemos que Mateo tenía que cambiar su manera de hacer su negocio. Ya no podía estar colectando como hacían los otros colectores, ¿no?
Entonces tenemos que tener eso en cuenta porque sí se sabe que él era un recaudador o colectaba el impuesto para el gobierno y usualmente se hacía esa práctica, pero claro, ya después, siendo un seguidor de Jesucristo, uno tiene que hacer cambios. Mateo tuvo que hacer esos cambios y quizás otros cambios más. Entonces dice, y cuando Jesús nació en Belén, estoy leyendo de Mateo 2, del 1 al 12, dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Todos sabían dónde iba a nacer este Cristo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, inquirió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id y preguntad con diligencia por el niño, y cuando le hubiereis hallado, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por Dios en un sueño que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Entonces, ahí podemos notar que primeramente, ¿no? Usualmente este suceso se pone junto con el que Jesucristo nace y supuestamente el 25 de diciembre. Pero ya sabemos que eso no fue así. Sabemos que Jesucristo no pudo haber nacido en diciembre. Ninguna evidencia demuestra eso, como lo he explicado antes. Entonces, ahora, usualmente, de la manera como se recuerda, que la Biblia tampoco dice que se debe de acordar el nacimiento de Jesús, mucho menos celebrar como si fuera cumpleaños todos los años. Tampoco se menciona que estos personas aquí que se llaman sabios, pero vamos a ver lo que la Biblia dice y vamos a buscar en esta misma ayuda, y es la Biblia paralela,
Y voy a buscar, y si tiene su Biblia, puede buscar la escritura en Isaías 47. Isaías 47. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice ahí. Voy a leer de la misma Biblia, de la Reina Valera Gómez. Entonces dice, Reina Valera Gómez dice: ¿te has fatigado en la multitud de tus consejos? Comparezcan ahora y te defiendan los astrólogos, los contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Voy a leer ahora de la otra Biblia. Voy a leer esa misma escritura y la razón por la que la estoy leyendo es por esto. Si notamos, esta misma Biblia, la Reina Valera Gómez, y por eso es bueno hacer buscar y estudiar la Biblia. Y el estudiar la Biblia requiere de hacer todo esto. Porque la gente dice todas las Biblias son iguales. Y sí, deberían de ser. Pero, como sigo mencionando, las personas que tradujeron las escrituras al lenguaje de uno tienen y tenían sus propias creencias. Hay personas que traducen la Biblia que ni siquiera son cristianos o ni siquiera pueden que sean ateos, pero como tienen un doctorado o son estudiados, son personas graduadas de universidades, entonces pueden, si quieren, sacar el permiso para traducir la Biblia. Y entonces ahí tenemos la influencia. Puede ser que tengamos la influencia de una persona que, de todos modos, aunque la persona diga yo soy ateo o atea, esa persona va a tener creencias de todos modos. Entonces, aparte de eso, hay personas también que tienen sus propias denominaciones, como aparentemente ha pasado aquí con la Reina Valera, y entonces no disciernen cuando comparan una escritura con la otra, o quizás no la comparen. Aquí, en este tiempo de Jesús, se nos está hablando de estas personas, y vamos a verlo con otras Biblias también. La Reina Valera Gómez dice que estas personas eran en las escrituras griegas, menciona que estas personas eran sabias, que eran sabios. Puede ser que el traductor haya mencionado eso porque como Dios en un sueño les habla y les dice que se vayan por otro lado, tengan la impresión de que fueron mandados por Dios, o que de esa estrella fuera mandada por Dios. Pero, de acuerdo a lo que nos dice Isaías, no es así. Entonces voy a leer ahora también de la Biblia, la Nueva Biblia Latinoamericana. Y dice: estás fatigada por los muchos consejos. Que se levanten ahora los que contemplan los cielos, entre paréntesis dice los astrólogos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva, y te salven de lo que vendrá sobre ti. Ahora, claro que la astrología todavía es algo que se sabe que existe.
Pero vemos que Dios no lo ve bien. Eso, el que uno vaya y consulte con astrólogos, con supuestamente personas que profetizan por medio de las estrellas, que le lean la mano a uno, pronostican por cada luna nueva y te salven de lo que te vendrá sobre ti, dice ahí. Y usualmente las personas miran el horóscopo diariamente para saber supuestamente lo que les va a pasar, porque hay otros humanos que están profetizando supuestamente de lo que va a pasar. Pero ¿de dónde viene todo esto? Obviamente Dios dice, no es de mí. So, no metamos a Dios. Entonces, ¿quién está haciendo eso? Viene de Satanás, no de Dios. Ok, entonces, continuamos. Vamos a ver lo que dice aquí. Voy a leer el de la Reina Valera de, vamos a ver, del 1960. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. Es Mateo capítulo 2. De esta forma, podemos ver de diferentes ángulos, ¿no? Los que tradujeron la Biblia. Entonces, se nos dice ahí, porque acordémonos que estos son seres humanos los que tradujeron la Biblia. No fueron los escritores que Dios usó, los profetas que Dios usó, los discípulos y apóstoles de Jesucristo. No fueron. Los que traducen no son esas personas. Entonces tenemos que tener eso en consideración. Entonces se nos dice ahí en el capítulo 2, y era del 1 al 2, entonces voy a buscar ahí donde dice, esta sí lo dice, lo que son. Si ve y si tiene esta Biblia, en Mateo capítulo 2, y está del 1. El versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. O sea, que practicaban la magia. Cuando vemos en lo que dice Isaías y comparamos esa escritura, eran la misma clase de personas a las cuales, por medio de Isaías, Dios les había hablado. Y también desaprobado. Entonces vamos a continuar en Isaías 47, 14, a ver qué nos dice ahí. Está hablando de los astrólogos, dice la Biblia de las Américas. He aquí, ellos se han vuelto como rastrojo, el fuego los quema, no librarán sus vidas del poder de la llama. No habrá brasas para calentarse, ni lumbre ante la cual sentarse. Y vamos a ver qué dice el 15. Dice, así han venido a ser para ti aquellos con quienes has trabajado, que han negociado contigo desde tu juventud, cada cual vaga por su camino, no hay nadie que te salve. Está hablando de los astrólogos. El 16, el 18, uno dice, no, ya ahí se acaba. Entonces, eso es lo que Jehová les dice a los astrólogos o de los astrólogos. O sea que no está siendo aprobado por Jehová. No viene de Jehová. Sabemos que Satanás
tiene poder, y el poder de Satanás se llama magia. Entonces, con su magia, y aquí en esta Biblia, la Reina Valera, esta sí, en este pasaje, sí menciona, y vamos a ver lo que dice, Isaías 47, 13, solo para averiguar, Isaías 47, 13, y ahí dice: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para mostrar lo que vendrá sobre ti. Ok. En el 12, no, comenzando desde el 11, dice: vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, los cuales le fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorar, quizás te fortalecerás. Y en el 13 dice: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. O sea, que Jehová Dios le está diciendo, está hablando claro con el pueblo de Israel, ¿no? Que siempre se están yendo para otro lado y según evitando a Jehová. Entonces, el punto es que estos reyes magos, la Biblia no dice que eran reyes. La Biblia dice que eran, ¿qué dijo aquí Mateo? Vamos a ver. Dice unos magos, pero la gente los pone como reyes. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? No se sabe. Pero lo ponen junto también, supuestamente, con Jesucristo en el pesebre cuando nace. Y entonces dicen que es el 25 de diciembre que Jesús nace, pero en realidad no fue así. Sabemos que no fue así. Entonces también, aparte de eso, dice que fueron a la casa, que estaban en la casa de María. También vamos a ver, Mateo. Ajá. Entonces, dice que lo visitaron. Primeramente, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Tenemos que ponernos en el tiempo de Jesús. No habían carros, la gente tenía que viajar, los viajes eran largos, llevaban días, a veces meses, podían ser semanas, a veces meses, dependiendo de dónde estaban. Vemos aquí que ellos venían del oriente a Jerusalén y dice que eran magos, no que eran reyes. También dice que la estrella, acordémonos que ellos supuestamente miran las estrellas para ellos dar predicciones. Esto viene de Satanás, no de Dios Jehová. Entonces, vemos que la estrella los dirige al rey Herodes. Ese rey era un hombre que
que la historia dice que era bien malo y mataba a cualquiera para que no llegaran a tomar su reinado. Entonces la estrella los dirige no directamente a Jesucristo, sino que a Herodes, que Satanás sabe que es un hombre que es un hombre violento, porque la historia dice que ese hombre era un hombre violento y que no quería que nadie cogiera su lugar, su reinado. Entonces, por todo el mundo, ¿no? Se sabe que supuestamente la historia es que estos eran reyes, ¿no? Los reyes magos. No va, ¿no? Porque un rey, si nos ponemos a pensar, los reyes tenían magos, pero no eran reyes magos. Y después Jesucristo no se quedó en el pesebre. Sabemos que al 8º día lo llevaron al templo a presentarlo. También tenemos que tomar en cuenta que estos hombres, que tampoco la Biblia nos dice que eran 3 hombres nada más. Si se fijan, la Biblia dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Podrían haber sido 2, podrían haber sido 3, podrían haber sido 100, podría haber sido una caravana de ellos que venían a investigar acerca de esta estrella que estaban viendo, que obviamente era de Satanás, y que siguieron. O sea que no eran 3. La Biblia no dice cuántos eran. Entonces, ¿qué más podemos ver? Ellos fueron dirigidos por la estrella de Satanás para donde Herodes primero, y sabemos que ese hombre era un hombre que era bien malo. Entonces, ¿qué le trajeron también? Trajeron regalos. Y esto es otra cosa que las personas utilizan como base para darse regalos, supuestamente en el diciembre 25, cuando Jesucristo no nació. Aparte de eso, sí hay 2 veces que se mencionan cumpleaños en las escrituras, pero no se menciona que los discípulos o Jesucristo o nadie de los hebreos celebraran cumpleaños. Yo creo que hasta este tiempo los hebreos, los que de verdad, porque hay como 3 clases de hebreos, los que sí son que todavía están haciendo sacrificios como antes de Jesucristo, todavía, porque no aceptan a Jesucristo todavía no lo aceptan como hijo de Dios. Todavía están esperando por un Mesías. Va a venir Armagedón, el día de juicio, y todavía van a estar esperando por un Mesías. Entonces, hay como 3 clases. Hay los que dicen soy judío, pero no practican nada del judaísmo. Nada. Son hebreos, sí, porque son de su descendencia de hebreos, ¿no? Y hay los que, como digo, que sí son, que hasta hacen los sacrificios de antes, que ya no son requeridos porque Jesucristo llenó la ley. Él es el fin de la ley, dice la Biblia. Entonces, vemos que eso de darse regalos y de cambiar regalos, Jesucristo le trajeron regalos. No le trajeron un juguete para jugar, le trajeron oro. ¿Qué más menciona ahí? Mirra. Ok, los regalos que le trajeron a Jesucristo fueron, dice que fueron tesoros. Fueron oro,
Ok, en el 11, 2:11 dice, y al entrar a la casa, no al pesebre, dice a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué va a hacer un niño de como 1 año y medio? Porque ya Jesucristo tenía como 1 año y medio para cuando ellos llegaron al lugar. No era un niño, entonces no era un niño en un pesebre. Porque acordémonos, no era que podía coger un carro y irse en autopista. Tenían que caminar en camellos y llevar sus cargas y posiblemente desde la distancia de donde estaban, primeramente fueron a donde Herodes, les llevó un bastante tiempo para ellos poder llegar donde estaba Jesucristo. Aparte de eso, lo vamos a considerar, ¿no?, la semana que viene, el miércoles. Habla más acerca de lo que pasa con Jesucristo, con la historia de Jesucristo, con la vida de Jesucristo. Entonces, vemos que ahí podemos ver que eso no es lo que la Biblia enseña. Vamos, la Biblia no dice cuántos eran. La misma Enciclopedia Católica, versión digital, o sea, si lo encuentra en el internet, si busca bajo la búsqueda Los Reyes Magos, la Enciclopedia Católica, va a encontrar la Enciclopedia Católica que dice, entre comillas, la narración evangélica no menciona el número de magos y no hay una tradición cierta sobre esta materia. Varios padres hablan de 3 magos. En realidad se hallan influenciados por el número de regalos. En el Oriente la tradición habla de 12. En otros lados de la tierra la tradición es que son 12 y no 3. Ahora, los regalos que le trajeron a Jesucristo fueron para como un rey, porque Jesucristo había dicho el ángel Gabriel iba a tomar, vamos a ver lo que dice en Lucas, para acordarnos lo que dice. En Lucas capítulo 1, y dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios y Jehová, ahí tendría que ser Jehová. Esta Biblia, la Biblia Reina Valera, sí usa el nombre de Jehová en ciertas ocasiones, pero se ha encontrado en las escrituras griegas, el nombre de Jehová tendría que estar más de 200 veces, y este es una de ellas, de los lugares donde debería de estar. Y Jehová, Dios, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, como dice Daniel 2:44. Entonces, los regalos que estos magos, que estos hombres le traen a Jesucristo, no eran intercambio de regalos como usualmente hacen las personas en diciembre.
Jesucristo no nació en diciembre y la Biblia no inculca el que se celebren los cumpleaños de nadie. Y entonces, y vemos que los que sí lo celebraban no eran cristianos, no eran seguidores de Jesucristo. Vemos que también en el tiempo de José, el faraón en su cumpleaños colgó a uno de los servidores de él. Aparentemente esto era una costumbre de matar a la gente en el día de los cumpleaños de esas personas que lo celebraban. No era parte, así como dice Isaías 47:13 y las escrituras anteriores desde el 11, que estos magos venían de Satanás, no venían de Dios. Entonces no eran aprobados tampoco. Entonces, la Biblia también dice que eran magos, nada más. No tenían nombres. Ahora, en las costumbres de las personas en diferentes países, basándose en una tradición, se les atribuye los nombres de Melcor, Gaspar y Baltasar. Pero en realidad, eso quizás es otra historia, encontrada en el libro de Daniel, acerca de otra cosa. Como vemos ahí, en cualquier Biblia que lo busque, no va a encontrar esos nombres de los magos, ni tampoco cuántos eran. Y tampoco dice que que estaban en el pesebre ahí. Tampoco dice eso. Y tampoco dice que se cambiaron entre sí regalos. Cuando visitaron a Jesús, ¿no? ¿Cuándo fue? Bueno, es probable que los astrólogos visitaran a Jesús algunos meses después de su nacimiento, porque sabemos que tenemos que ponernos nuestra imaginación, usar nuestra imaginación, cuánto tiempo duraría desde donde ellos estaban hasta donde Herodes, que fue donde la estrella de Satanás los dirigió, y después de ahí salieron para donde la casa de José y María, donde estaba Jesucristo. Entonces sabemos que el rey Herodes en realidad no quería darle alabanza a Jesús. Él no estaba interesado en eso. Él no quería a nadie que lo reemplazara a él como rey. Entonces él más o menos calcula, ¿no?, el tiempo que se dura, porque Dios advierte a los magos que no se vayan de regreso para donde Herodes. O sea, que Jehová Dios les advierte. Una advertencia les da a esos hombres. No que les está aceptando lo que están haciendo, pero Él les advierte que no se vayan de regreso para donde ese hombre Herodes. Y los astrólogos no visitaron a Jesucristo en la misma noche que Él nació. Pasó un tiempo. Estaban en la casa, María y José en su casa ya, de regreso, ya habían regresado de donde habían ido para poder registrarse, ¿no? Porque acordémonos que sí, ellos fueron a Belén, porque el emperador César Augusto había ordenado a todo mundo que se inscribiera en un censo. Por eso fue que fueron ellos allá, pero ya habían regresado a su casa. Entonces, esto indica que la familia ya estaba viviendo en su casa y que Jesús ya no era un bebé recién nacido que estaba en ningún pesebre. Y de acuerdo a lo que nos dice la historia antes, ¿no?, acerca de cuando los que lo encontraron en el pesebre fueron los pastores.
los pastores que estaban afuera pastoreando las ovejas, los ángeles les anunciaron el nacimiento de Jesús, dándole honra a Jesús como rey también. Y los pastores fueron a buscar a Jesús, que estaba acostado en un pesebre. Eso sí fue así. Ahora, algunas personas creen que Dios envió la estrella de Belén para guiar a los astrólogos hasta Jesús. Pero eso no puede ser así. Porque lo que parecía ser una estrella los condujo a los astrólogos primero a Jerusalén. Ellos fueron dirigidos a Jerusalén primero. Ahí no era donde vivía Jesús. La Biblia dice que en Mateo 2, 1 y 2, que los astrólogos de las partes orientales vinieron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en el oriente y hemos venido a rendirle homenaje. Ellos pensaban que esa estrella era de Jesús, de Dios, Jehová, o de Jesús también. Entonces, vemos que el rey Herodes, no la estrella, fue el primero en dirigir a los astrólogos a Belén, en realidad. Pero la estrella los dirige a donde estaba Herodes. Si hubiera sido de Dios, la estrella los hubiera dirigido directo a Jesús, para darle homenaje a Jesús. Pero vemos que Dios no iba a pedirle a unos magos que fueran a darle homenaje a Jesús. Él sí lo hizo con los ángeles que Él mandó a los que estaban afuera con los rebaños, cuidando sus ovejas, a los pastores. Ellos sí tuvieron el anuncio de que Jesucristo había nacido y que le dieran homenaje. Entonces, fue después que Herodes les dice que vayan y investiguen, porque aparentemente ellos fueron ahí al reinado donde Herodes pensando, quizás pusieron Herodes y Jesucristo juntos, ¿no? Como Jesucristo va a ser rey de Jerusalén. Y le preguntaron al rey, obviamente. Pero el rey no quería saber nada de eso. Entonces esa estrella se puso en marcha. Después que ellos se van, esa estrella puso en marcha o empezó una serie de sucesos que amenazaban y amenazaron la vida de Jesús y que provocaron el asesinato de muchos niños inocentes, y eso lo voy a hablar la semana que viene en la presentación. No iba a ser de Dios eso. Dios les advirtió en el Mateo 2:12, Dios les advierte que se vayan por otro lado. Dice, Mateo 2:12 dice: esto os servirá de señal. Ok, no es eso. Estoy en Lucas. Es Juan. Ok, Juan. Ya iba a decir. Ok, so Juan quizás eso les pasó.
a los que lo traducieron así, o a los que lo cuentan así. Ok, so 2:12 dice, después de esto, descendieron a Capernaum, no. Ok. Es en Mateo, no Juan. Oh my. Estoy perdida. Pero no más. Es Mateo 12. Mateo 12, 12. Ok, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Sabemos ahí que tuvieron respeto y Dios les advierte. No dice que Dios les está dando algo prominente, como que si fueran profetas. No. Dios les dice, váyanse por otro lado. No regresen a Herodes. Entonces, tenemos toda esa información, ¿no? En la que podemos razonar de parte de lo que dicen las escrituras y responder nuestras preguntas o dudas que hayamos tenido, o si nunca nos hemos preguntado esto, entonces ahora, teniendo después esta consideración, considerando con lo que la Biblia dice, no con lo que Judith dice, sino con lo que la Biblia dice, podemos entonces saber cómo fueron los sucesos de la vida de Jesucristo. Y vemos cómo Satanás estaba vemos también, ¿no? Cómo Satanás utiliza a la gente. Utilizó a Herodes. Y por medio de Herodes, utilizó también una estrella. O sea que Satanás tiene poder para hacer lo malo. Pero Jehová Dios quiere que hagamos lo bueno y que también Él tiene muchísimo más poder, claro, que Satanás. Porque Satanás tiene libre albedrío y Satanás se hizo a sí mismo, como uno puede decidir hacer lo malo y ser malo. Satanás también tiene libre albedrío y no fue Dios el que lo causó ser malo. Pero vemos que Él ha decidido en vez hacer lo malo y ser malo. Y no ha cambiado y no va a cambiar. Y mucho más antes que Adán y Eva fueron creados, Satanás existía siendo malo. Entonces, tenemos que confiar en Dios, Jehová, en lo que la Biblia nos dice, porque es lo mejor para nosotros. También, al examinar las Escrituras, vemos la verdad. Y por eso también es bueno el que estudiemos la Biblia, el que abramos nuestra Biblia, la leamos, porque vemos que en solo esta presentación hoy hay muchísimas cosas que la gente hace como algo como que Dios lo requiere, como adoración para Dios, pero que en realidad Dios no lo aprueba. Entonces tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que Dios aprueba. Y también cuando buscamos información tenemos que poner atención y quizás tomar un poquito más de tiempo para investigar las diferentes traducciones de la Biblia, porque sabemos que hombres han escrito la Biblia, no escrito, bueno, escrito sí también, pero
traducido. Y claro, la Biblia ha sido inspirada por Dios mismo. Los hombres escribieron, pero fue la inspiración de Dios. Ahora, los que traducen, puede ser como se demostró ahí en la Biblia, la Reina Valera Gómez. Ahí, si usted lee esa Biblia nada más, puede quedarse con la impresión de que estos hombres tenían que ver algo con Dios, porque eran sabios, lo ponen. Pero cuando buscamos en la misma Biblia, vemos que estos son las mismas personas, los mismos practicantes que habla en Isaías 47:13, desde el 11 hasta el 13, cuando leemos el contexto, ¿no? Entonces vemos que aunque diga que son sabios, aquí en las escrituras griegas no es una buena traducción, una buena palabra para usar. La otra Biblia nos dijo que son magos. La otra traducción del 1960. Y si buscamos en otras Biblias, de seguro vamos a encontrar la misma palabra. O astrólogos, como está entre paréntesis en la Biblia latinoamericana, creo que era. Entonces, es importante, porque si vemos la palabra astrólogo o mago, podemos deducir que esos hombres no eran mandados por Dios, no tenían que ver con Jehová Dios. Ellos fueron por su cuenta. Querían saber, sabían aparentemente lo que las escrituras decían, pero también Satanás sabe lo que las escrituras dicen. No tiene que ver con nada. No lo cambia. Él mismo tuerce las escrituras. Entonces, espero que le haya gustado la presentación de hoy. Y la semana que viene, claro, vamos a continuar con la vida de Jesús para aprender un poquito más acerca de Jesús, para poder saber cómo ser seguidores de Jesucristo. Bueno, espero que siga continuando su buena noche de hoy día, hoy miércoles, y que tenga un buen jueves. Mañana voy a considerar o continuar considerando el libro de Apocalipsis. Ok, bueno, pase buenas noches. Adiós.